Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 26 de julio de 2021 y esto es La Contracrónica. Los recientes disturbios en Sudáfrica se han cobrado ya más de 300 víctimas mortales. Los incidentes más graves se concentran en dos provincias, la de KwaZulu-Natal, de donde es originario el expresidente del país, Jacob Zuma, que en buena parte es la causa de los disturbios, y en la provincia de Gauteng, donde se encuentran Pretoria y Johannesburgo, que son las dos ciudades más grandes del país y las capitales políticas. Los problemas comenzaron el pasado día 9 de julio, inicialmente en forma de protestas por el encarcelamiento de Jacob Zuma, un expresidente muy polémico que abandonó el cargo hace solo 3 años y que cumple una pena de prisión de 15 meses por negarse a declarar ante los tribunales por una serie de casos de corrupción en los que está implicado. Zuma entonces empezó a cumplir la condena y a partir de ahí, el primer día además, es cuando se lió en la calle. Las protestas se han extendido con muchísima rapidez por buena parte del país porque el encarcelamiento de Zuma no ha sido más que una simple excusa, esa es la realidad. Lo que está alimentando el estallido de la violencia en Sudáfrica son problemas sociales preexistentes, como la desigualdad extrema que en el país, el pavoroso desempleo que ha disparado aún más la pandemia, alcanza de hecho sobre el papel más de un tercio de la población, los elevados niveles de criminalidad que se padecen en sus calles y el malestar generado por la pésima gestión de la pandemia de COVID por parte del gobierno. La magnitud de la destrucción, que incluye daños en centros comerciales, fábricas, almacenes, pequeños negocios, incluso escuelas, todavía se está evaluando. No sabemos cuánto están destrozando los revoltosos en Sudáfrica. También prosiguen las operaciones policiales para recuperar los bienes fruto de los miles de saqueos que se han perpetrado en estos días. Los bienes recuperados serán, según el gobierno, empleados como prueba y luego destruidos. Esto evidentemente ha causado una gran controversia en el país, porque si te han saqueado la tienda y lo que te han quitado ni siquiera puedes recuperarlo porque el gobierno lo va a destruir, pues el enfado es doble. Solo en la provincia de KwaZulu-Natal, el coste económico de los disturbios han hecho una estimación preliminar, calculan que será unos 1.300, 1.400 millones de dólares. Allí han sido, los números son pavorosos. 161 centros comerciales han sido asaltados, 11 almacenes, 8 fábricas asaltados y han sufrido grandes daños. Según el presidente de Sudáfrica, que se llama Cyril Ramaphosa, los incidentes fueron instigados y planificados, es decir, que hubo gente que lo planeó y los coordinó. 4 personas han sido detenidas hasta el momento por haber instigado la violencia de estos días y han comparecido ante los tribunales. Pero el origen de este problema va mucho más allá y ese no tiene una solución tan sencilla y directa. Como Sudáfrica nos queda algo lejos, tanto desde el punto de vista geográfico como cultural a los hispanos, vamos a hacernos, antes de abordar la cuestión de estos disturbios tan graves, estamos allá 25, empezaron el día 9, así que prácticamente todo el mes llevan, pues vamos a hacernos una serie de preguntas, las que yo me hice, y ya me las he respondido y por lo tanto os transmito mis conclusiones, una serie de preguntas sobre los graves disturbios que afectan al país, a Sudáfrica, desde hace un par de semanas. En medio, todo esto en pleno pico de contagios y de fallecimientos en la tercera ola de COVID-19 que está azotando al país en este preciso instante. La primera pregunta es ¿por qué han estallado? Esta es fácil de responder, esta se responde rápidamente. Lo han hecho porque el expresidente del país, Jacob Zuma, fue encarcelado el pasado día 8 de julio, acusado de varios cargos de corrupción, mientras fue presidente, se entiende. Zuma fue presidente de Sudáfrica muchísimo tiempo, fue presidente de Sudáfrica, aquí tengo las fechas del año 2009 al año 2018. Fue una época en la que hubo muchísima corrupción política, se intensificó al máximo. No es casual que el Mundial se celebrase poco después, ese Mundial que ganó España en el año 2010 se celebrase poco después de que Zuma llegase al poder. Luego tuvo que dimitir, renunció en el mes de febrero de 2018. Los más antiguos, Contraescuchas, recordaréis que hice un par de programas sobre este tema en aquel entonces. Centré mi mirada en los asuntos de Sudáfrica durante, debió ser en el mes de febrero-marzo de 2018, hice un par de programas relativos a Sudáfrica. Coincidió además casi en el tiempo con la muerte de Robert Mugabe en
la caída en desgracia, todavía no había muerto, de Robert Mugabe en Zimbabue, que es su vecina, y a partir de ahí pues anduve una temporada siguiendo los asuntos del sur de África. Bien, pues tras la salida de Zuma se nombró una comisión para investigar todas esas acusaciones que pesaban sobre él desde mucho tiempo antes, es decir, algunas eran incluso de la época del Mundial. Pero nada, Zuma se negaba a testificar, no había manera de plantarle delante de un tribunal. Él decía que era completamente inocente, lo decía en la prensa, ponía a sus periodistas amigos a funcionar y a opinar a su favor, pero nada, había un montón de indicios y fue escalando de tribunal en tribunal hasta que llegó al Tribunal Constitucional de Sudáfrica, que le solicitó formalmente que en varias ocasiones, además, que compareciese. Bien. Esto es desacato en Sudáfrica y en cualquier país del mundo. Así que el 29 de junio de este año, hace pues no llega un mes, el tribunal lo que hizo fue cortar el nudo gordiano, o el nudo zumiano sería aquí, y le condenó directamente a 15 meses de prisión por desacato. No le han podido juzgar todavía de lo que se le acusa de corrupción, y luego pues nada más. Esto fue el 29 de junio y unos días más tarde él pensaba que no iban a ir a por él. Porque claro, fue presidente del país durante casi 10 años y tiene muchos partidarios, pero sí, fueron a por él, fue arrestado y fue conducido a prisión. Esto hizo en apenas unas horas que todo estallase, todo saltase por los aires en Sudáfrica. Ocasionó protestas callejeras casi inmediatas. Primero en su provincia natal, que es una provincia que antiguamente se llamaba Natal, así, tal cual, era el nombre de la provincia, era una de las provincias Boer por antonomasia. Bueno, la capital de Natal era Pietermaritzburg, sigue siéndolo, lo único que después de la caída del apartheid y la nueva Sudáfrica se le puso KwaZulu porque en Natal prácticamente toda la población es de etnia Zulu, incluido por supuesto el propio Jacob Zuma. Así que nada, allí tiene muchísimos seguidores y gente que le apoya, haga lo que haga. En esa misma provincia es donde empezaron a protestar. Primero, pacíficamente, la cosa en cuestión de horas se radicalizó, empezaron con enfrentamientos con la policía y luego la cosa ya pues derivó en disturbios y en saqueos. Vamos, nada nuevo, nada que no hayamos visto no solo en Sudáfrica, sino en otras muchas partes del mundo. Muchos de los saqueos además no tenían absolutamente nada que ver con motivos políticos. Vamos, que el que estaba saqueando un centro comercial o un almacén o algo así no le importaba entre poco y nada lo que fuese de Jacob Zuma. Evidentemente le conocía porque fue presidente del país, pero poco más. Bien, esa es la pregunta original, porque ha estallado todo esto y creo que ya está más que respondida. La siguiente es dónde se están produciendo los disturbios. Como decía al principio, la mayor parte de los disturbios y saqueos se han concentrado en dos provincias. Una, la provincia natal de Zuma, que es esta de KwaZulu Natal, y luego la provincia de Gauteng, que es la provincia más poblada del país, donde se encuentran las dos capitales. Hay una tercera, que es Ciudad del Cabo, que está mucho más al sur, pero la capital económica, que es Johannesburgo, y luego la capital política, que es Pretoria. Son dos ciudades que están muy cerquita la una de la otra. Lo que han hecho allí las turbas ha sido la versión de lo que pasa en Durban y en Natal, pues multiplicada por 5. Han atacado centros comerciales, fábricas, almacenes de todo tipo, muchos de ellos además en municipios y en pueblos muy pobres, donde los residentes pues se han encontrado con que les saqueaban o les incendiaban el almacén o la tienda, y que además venían ya especialmente golpeados por desastres naturales como la COVID, que no deja de ser en cierta medida un desastre natural agravado por la pésima gestión de muchos gobiernos. Ha tenido 3 olas brutales de infecciones en Sudáfrica, especialmente en lugares como Pretoria, lugares que tienen una densidad demográfica muy alta. Y luego a eso le siguió las restricciones impuestas por el gobierno, que en algunos momentos y lugares han sido muy estrictas. Lo que hicieron algunos residentes, viendo que la policía no alcanzaba, fue formar patrullas ciudadanas armadas hasta los dientes. Aquellos Sudáfrica no salían con un bate de béisbol, salían con armas de fuego y machetes y cosas así, para proteger a sus comunidades, para proteger sus propios comercios. Vamos, algo que en ciertas partes del mundo es hasta relativamente familiar. Bien, pues hoy, como resultado de todo esto, han muerto ya 300 personas. Es una cifra oficial, no sabemos cuántas habrán sido, quizás son algunas más, en los disturbios tanto en Gauteng como en KwaZulu Natal, incluidas
mucha gente inocente, es decir, que no estaba metida en saqueos ni enfrentándose a la policía. Ha habido muertes incluso en estampidas dentro de centros comerciales porque entraban una banda armada que entraba a robar. Claro, la gente salía corriendo, atropellándose los unos a los otros o por balas perdidas, balas rebotadas, etcétera. Esto ha llevado a que la policía haya tenido que arrestar a mucha gente. Por ahora son casi 3.000 personas las que han sido arrestadas en estas dos provincias. Cyril Ramaphosa, que es el presidente del país, ha dicho varias veces que el saqueo fue utilizado, todos estos saqueos han sido utilizados como una cortina de humo para llevar a cabo un sabotaje económico que le tumbe al del gobierno a través de ataques dirigidos a fábricas, a centros comerciales, incluso infraestructura. Yo no sé hasta qué punto, sinceramente, no sé hasta qué punto esto podría estar, quizá, no lo sé, pero vamos, hasta qué punto podría estar organizado y además con una precisión en el objetivo tan clara. Una vez se desatan estas fuerzas, y más en un país que lo está pasando tan mal como Sudáfrica, lo normal es que se desmadre y terminen, pues eso, saqueando, incendiando almacenes y demás. Caray, en un país mucho más funcional en todos los aspectos como es Chile, ya sabemos lo que pasó a finales del año 2019. Bien, después de todos estos días, la calma parece ser que ha ido volviendo, no es completa, pero ha ido volviendo al menos a la provincia de Gauteng, que es la más delicada de todas, y se están enviando ayudas a KwaZulu-Natal desde otras provincias, alimentos, medicinas, donde algunas comunidades, algunos pueblos han quedado sin suministros, porque hay bloqueos de carreteras, ha habido muchísimos bloqueos de carreteras y sobre todo hay muchísima inseguridad, de tal manera que la gente no se atreve, los camioneros no se atreven a hacer las rutas por si les asaltan por la mitad del camino, ¿no? En la autopista. Ahí han tenido que tirar de voluntarios para limpiar las calles que estaban llenas de basura, porque los servicios de recogida de basura tampoco salían a recoger la basura, ya que tenían miedo que les asaltasen, lo mismo, que les pegasen un tiro. Hay un montón de tiendas, centros comerciales, etcétera, destruidos, almacenes incendiados y demás, así que nadie quiere reconstruirlos por ahora, al menos hasta que la cosa no se tranquilice. Bien, ¿cómo ha respondido ante esto el gobierno, el de Ramaphosa? Pues lo que hizo el gobierno fue 4 días después de que esto empezase, el día 12 de julio exactamente, viendo que la policía no llegaba, desplegó al ejército, el ejército sudafricano, para apoyar a la policía, incluso en provincias no afectadas por los disturbios, en previsión de que los disturbios llegasen hasta ahí. Desde el comienzo de todo esto, lo que es curioso además, porque Ramaphosa, a pesar de que todo el origen está en su predecesor, en Zuma, ha evitado decir el nombre Zuma o referirse a él. También ha evitado decir el nombre de sus seguidores o hablar, como si esto no tuviese ningún tipo de contenido político. Pero luego, por otro lado, decía que efectivamente todo estaba concebido por una serie de instigadores, pero instigadores sin nombre. Pero que evidentemente tienen que estar asociados a su predecesor. Curiosamente son del mismo partido, del Congreso Nacional Africano, que es el partido hegemónico en Sudáfrica desde 1994. Ha ganado todas las elecciones y controla el Parlamento del país con mayoría absoluta. Así que si hay instigadores, que ya he dicho antes que yo lo pongo en cuarentena, de lo de los instigadores, no sabemos el nombre de ninguno de ellos. Bien, aquí habría que hacerse otra pregunta que también es importante, es si existen vínculos entre los disturbios y la pandemia. Es una cosa que sobre todo los medios occidentales han tratado a fondo, han dicho, bueno, esto está claro, una cosa y la otra van de la mano, pero claro, pandemia ha habido en todo el mundo y no en todas partes ha habido disturbios. No ha habido disturbios en otros países africanos, no ha habido disturbios en Europa, en Hispanoamérica en algunos lugares, pero no desde luego como los de Sudáfrica. La verdad es que Sudáfrica se ha visto muy afectada por la pandemia de coronavirus, muchísimo. Actualmente se encuentra, como os decía antes, en una plena tercera ola de contagios y de fallecimientos, que está superando a las 2 olas anteriores. Hasta la fecha han muerto oficialmente en Sudáfrica 70.000 personas víctimas de COVID, pero nadie se cree la cifra. 70.000 personas son muy pocas, son menos que en la mayor parte de países europeos. Solo alrededor de un 8% más o menos de sus 60 millones de habitantes han sido completamente vacunados contra esta enfermedad, por lo que continúan los sudafricanos enfermando y muriéndose. Además, se les ha colado la variante Delta, esta variante india, que se contagia con tanta rapidez y está haciendo que las cosas sean peores. Los disturbios han tenido como consecuencia que se ha interrumpido el programa de vacunación, que se encontraba todavía en un estadio muy incipiente, por lo menos en las 2 provincias afectadas.
En los hospitales parte del personal no va a trabajar porque teme por su vida, teme salir de su casa e ir hasta el hospital. Y luego las restricciones para frenar la transmisión del virus, que se han endurecido a lo largo del último mes, lo que han hecho es llevar a la economía, no solo esta, sino todas las anteriores, también las del año pasado, llevar a la economía a la recesión más profunda de la historia del país. Como en otros lugares de Hispanoamérica, el caso de Sudáfrica, el PIB se ha desplomado por completo, lo que ha causado, lo veíamos aquí hace unas semanas, como el caso de Perú, que de golpe hayan vuelto millones de personas a la pobreza extrema. Cientos de miles de sudafricanos han perdido sus trabajos debido a las restricciones y a que la economía ha quedado congelada, y luego que ha habido muy poco apoyo gubernamental para apoyar los negocios que tenían que cerrar. Hay un dato importante que creo que resume bastante bien todo lo que ha sucedido en Sudáfrica en los últimos 15 días, y es que muchos de los saqueadores, y esto lo decían abiertamente en la televisión, aseguran que han salido a saquear para comer, no por maldad ni nada de esto, no porque querían una televisión nueva, un nuevo teléfono, no, simplemente porque querían comer. Es decir, que aquí lo que tenemos es que la política fue el detonante, pero el tema central son los problemas socioeconómicos y la frustración general por la crisis. Si el país venía ya tocado de un año y medio de pandemia, restricciones y ruina generalizada, pues el impacto económico de estos disturbios no ha hecho más que empeorar la condición del paciente. Varias empresas importantes de Sudáfrica, incluida la refinería de petróleo más importante, más grande de Sudáfrica, que es la refinería de Durban está en Natal, que esta es propiedad de Shell y de BP, ha tenido que detener sus operaciones debido a la inseguridad. Pero tenían miedo, imaginad lo que podría ser un incendio en una refinería. Bueno, en esta refinería de Durban se refina el 35% del crudo que entra en Sudáfrica. Estamos hablando de más de un tercio, de tal manera que esto ha ocasionado que haya escasez de gasolina en otras partes del país. La carretera, la autopista que conecta el puerto de Durban con Johannesburgo, que es una de las autopistas más transitadas de toda Sudáfrica, especialmente por parte de los camiones. Johannesburgo ni Pretoria tienen puertos, son ciudades interiores además muy elevadas, están a más de 1000 metros de altura. Pues esta autopista ha quedado no cortada completamente, pero sí de difícil tránsito durante 2 semanas. Como vemos, está Sudáfrica lidiando con 2 crisis a la vez. Tenemos una tormenta política, que es lo más visible, causada por el encarcelamiento de Jacob Zuma, cuyos seguidores más cercanos han sembrado el caos en las calles. Y luego, a partir de este caos sembrado por los seguidores de Zuma, a partir de ahí han salido una serie de aprovechados que querían, viendo que había posibilidad de saquear un centro comercial, pues lo hacían. Pero bueno, eso podemos dejarlo en la parte política. Y luego, por otro lado, la nueva ola de COVID. Sudáfrica, como os decía, ha tenido 3 olas. La primera fue de mayo a agosto de 2020. Fue más de los primeros países que tomaron medidas. Creo que en África fue el primero. La segunda de noviembre a enero. Y la tercera que empezó en mayo y que aún no ha remitido. Hay incluso una variante sudafricana del coronavirus. Hace unos meses se hablaba mucho de ella en Europa. Bueno, hasta la irrupción de la variante Delta, de la variante India, se hablaba mucho de... Primero se habló de la británica y luego posteriormente, recuerdo a principios de este año, de la sudafricana. El nombre clave de la sudafricana es variante Beta, que fue detectada por primera vez en octubre del año pasado en Sudáfrica. Y bueno, que se ha extendido con gran rapidez por los países vecinos como Mozambique y Zimbabue y ha llegado a otras partes del mundo. En Europa, por ejemplo, ha tenido cierta importancia en lugares como Francia, Alemania o Estados Unidos. Pero hoy la variante principal en Sudáfrica, curiosamente, no es la sudafricana. Es, como os decía antes, la variante India, la variante Delta. Esto es lo que se sospecha, ojo, porque el gobierno del país no ha tenido el detalle de publicar estadísticas segregando las diferentes variantes, como hacen prácticamente todos los gobiernos del mundo. Los hospitales no dan abasto, en algunas provincias están operando muy por encima de su capacidad, no hay camas, tampoco hay oxígeno para los pacientes más graves, los disturbios han hecho que los envíos de oxígeno no llegasen o quedasen atascados en la carretera. Hay muchos enfermos que directamente evitan ir al hospital. Los profesionales sanitarios se han visto muy afectados por todo esto. La falta de
de medidas de contención además les ha diezmado. Tiene uno de los índices de muerte, de contagio y muerte sanitarios más altos de todo el mundo, Sudáfrica. Vamos, que no se sabe a ciencia cierta cuántos han muerto. Ese es el problema en países como Sudáfrica, porque la estadística no es muy buena, la estadística nacional. Os decía antes el número de víctimas mortales que pues nadie, ni dentro del país ni fuera del país, se lo termina de creer. Son los sanitarios contagiados, según el gobierno de Sudáfrica, han sido 38.000. Luego tampoco abundan los test, como sucede, por ejemplo, en Europa o en América, donde sí es relativamente fácil testarse, aunque uno sea en su casa, ¿no? Así que la seroprevalencia del país simplemente se puede estimar, pero muy por encima. El gobierno lo que ha hecho es pedir, en el colmo de la ingenuidad, pedir que acudan voluntarios sanitarios para reforzar la plantilla de los hospitales. Pero claro, no son muchos, de hecho es casi ninguno, son muy pocos los que se deciden a ello. No van a cobrar ni un rand, es decir, ni un euro, y además podrían contagiarse fácilmente. Bien, ante la nueva ola de contagios y de muertes, el día 27 de junio, lo que hizo el presidente, este hombre, Cyril Ramaphosa, fue anunciar que el país pasaría al nivel de alerta 4. Esto tiene unas consecuencias directas en la economía, porque significaba confinamiento parcial durante 14 días. Pero los casos seguían aumentando, así que el día 11 de julio, Ramaphosa prorrogó otros 14 días las restricciones aprobadas el día 27. Bien, en ese momento Ramaphosa tenía ya dos problemas: el virus extendiéndose a toda prisa y la violencia en la calle. Fue ahí cuando anunció el despliegue del ejército en estas dos provincias, en Gauteng y en KwaZulu-Natal. Bien, todo esto ya se había salido de madre para el día 11 de julio. En la segunda semana del mes se juntaron las restricciones, el confinamiento, el desempleo y las bajas pasiones políticas las bajas pasiones políticas y la delincuencia común, que estaba sembrando el pánico en los centros comerciales de Durban o de Johannesburgo. La violencia además ha creado el caldo de cultivo idóneo para que muchos, exploren alternativas ilegales de supervivencia. Es decir, que para que se entreguen al saqueo a sabiendas de que la policía está ocupada sofocando manifestaciones. Lo que no termina de ponerse en marcha en Sudáfrica, a pesar de todo lo anterior, es un programa de vacunación propiamente dicho. Es decir, una cosa bien organizada, de ámbito nacional, que le dé certidumbre y previsibilidad a los habitantes. Bueno, que sepáis que vamos a tardar 6 meses, pero a los 6 meses estaremos vacunados todos. No hay nada parecido. Solo están completamente vacunados el 8% de los sudafricanos, que es muy poco a estas alturas. Estamos a finales de julio. Eso a pesar de que Sudáfrica fue, en su momento, hace cosa de casi un año, el gobierno de Ramaphosa se ofreció a los laboratorios y a las farmacéuticas para que hiciesen sus ensayos allí. Johnson & Johnson hizo los ensayos de su vacuna en el país y, una vez aprobada, puso a disposición de las autoridades millones de dosis. Que en el caso de la vacuna de esta empresa, la Janssen, pues es de una sola dosis, lo cual es una ventaja añadida. No tienes que coordinar 2 dosis para la gente a la que vayas a vacunar. Los partidos de la oposición y la prensa crítica con el gobierno acusan a Ramaphosa de ser el culpable directo de la baja tasa de vacunación, por una mezcla de incapacidad y de falta de organización interna y de avaricia. Le acusan de estar haciendo negocios con las vacunas a él y a sus hombres, aunque esta acusación la verdad es que no se ha sustanciado en nada, eso es lo cierto. Pero vamos, conociendo el historial corrupto de los gobiernos sudafricanos podría ser cierto. Para aplacar los ánimos, la agencia reguladora de medicamentos sudafricana, que se llama SAHPRA, que es el acrónimo de South African Health Products Regulatory Authority, según estoy viendo aquí. Bueno, pues la SAHPRA aprobó hace un mes de urgencia la vacuna china, la Sinovac. Ahora muchos temen que los altos cargos del gobierno también hagan negocio con la Sinovac, derivando las dosis compradas con dinero público para los hospitales públicos a otros países o a clínicas privadas previo pago, evidentemente previo pago a ellos. No sería la primera vez que en el gobierno utilizan la pandemia para enriquecerse. El año pasado fueron detenidos varios altos funcionarios públicos y contratistas privados por fraude en la adquisición de equipos de protección personal para los trabajadores de salud. Son además habituales en Sudáfrica los titulares de prensa en los que se acusa a altos cargos de
de desviar dinero, de dinero público se entiende, que iba dirigido a comprar instrumental médico, respiradores, por ejemplo, equipos de protección para el personal sanitario. Ramaphosa es además un presidente que llegó en 2018 y con casi un único punto en la orden del día, dos. El primero era la corrupción y el segundo el empleo. Iba a crear, no sé si 6 millones de puestos de trabajo o algo así, no ha creado ninguno, por supuesto. Y la parte de la corrupción sigue insistiendo. Los sudafricanos están muy sensibilizados con lo de la corrupción y se lo repite continuamente. Él dice que lucha contra la corrupción no solo en el gobierno, sino también dentro de las filas de su partido, del Congreso Nacional Africano, y asegura que no va a consentir corruptelas de ningún tipo, y menos aún las relacionadas con la pandemia. Pero vamos, visto lo visto, es simple cháchara, bla bla bla. Todos saben que se están haciendo fortunas al calor del coronavirus. Toda la corrupción relacionada con la pandemia forma parte del cúmulo de cosas que ha encendido la ira de la gente. Como vemos, no es uno, sino muchos los agravios que padecen los sudafricanos. No sería de extrañar que este malestar generalizado termine llevándose por delante al propio Ramaphosa. Quedan aún 3 años para las próximas elecciones, serán en 2024, y su popularidad por ahora se mantiene alta, pero las cosas probablemente empeoren lo que queda de año y el siguiente. Vamos, que no es buen momento para ser presidente, ni de Sudáfrica ni de ninguna otra parte. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Daniel y con Carlos, llevamos 2 de golpe, que preguntan ambos por la obligatoriedad de los certificados de vacunación. Hola Fernando, enhorabuena por tus programas y también saludar a Andrea y Alberto, que ya son prácticamente como de la familia. Mi pregunta va en relación a los conspiranoicos o negacionistas del virus. Aunque personalmente me he vacunado con Moderna, estoy totalmente en desacuerdo con la obligatoriedad que se está tratando de imponer al tema de la vacunación, ya que, por ejemplo, tradicionalmente no hemos tenido ninguna discriminación con personas, por ejemplo, fumadoras u obesas, que son factores de riesgo voluntarios para la salud. Mi pregunta o mi petición de ayuda va en relación a que tengo personas en mi círculo cercano que se niegan a vacunarse debido a que consideran que el virus no existe, ya que me alegan que no se ha publicado la secuenciación genética de dicho virus. Te pediría, si no sé si tú puedes o sería para André la pregunta más concreta, si me puedes indicar dónde podemos encontrar la publicación de la secuenciación genética de dicho virus, y también si puede ser someramente en qué se diferencian las distintas cepas en el aspecto genético, vamos, es decir, si tienen secuencias genéticas distintas o en qué se diferencian simplemente las llamadas variantes india o brasileña, por ejemplo. Solamente saludarte, darte la enhorabuena, y la verdad que sois personas muy brillantes, que hacéis vuestro trabajo muy bien y que nos alegráis con vuestros programas todas las tardes. Un saludo. Buenas, Fernando. Te mando este audio en relación a que últimamente estoy viendo muchísimas noticias de que se está empezando a exigir o se quiere empezar a exigir una cartilla de vacunación o PCR para poder acceder a locales, sitios o inclusive a viajar a otros países, etcétera. Te comento esta situación porque yo, mira, soy un chico de 30 años, joven, hago CrossFit, etcétera, y que la semana anterior pues tenía cita para vacunarme, pero justo antes de de irme a vacunar, di positivo al COVID. La verdad es mira, que estuve bastante mal, o sea, no es ninguna, ninguna broma. Para ser joven, etcétera, sí que me afectó bastante, pero bueno, ya estoy mucho mejor, etcétera. Pero sí que me han comentado de que yo me tendría que vacunar dentro de 6 meses. O sea, hasta dentro de 6 meses, si empiezan a meter todas estas medidas de exigir entrar en los sitios, de poder acceder a cualquier sitio, de viajar, etcétera, cartilla de vacunación o PCR, la verdad es que yo me voy a sentir, me siento como discriminado socialmente por no poder acceder, y porque después de un año y pico que llevamos con la pandemia, que me vea afectado de que de que haya tenido mi vacuna bueno, no sé si iba a ser Pfizer o Moderna,
Pero yo me quería vacunar, bueno, llevo siguiendo el programa de Andrea, bueno, tu programa y escuchando a Andrea, y yo era de los que sí o sí me iba a vacunar. De hecho, a esas personas que tengan dudas o no sepan si vacunarse o no, por los efectos secundarios, ya les digo yo que se lo cambio por la semana anterior que he tenido. Eso sí, eso, como le pasó yo la semana anterior de dolor de cabeza, dolor de ojos, garganta, de fiebre, etcétera. Eso sí que son efectos secundarios o efectos duros que una vacuna no sé si los pasaría. Pero bueno, ¿cómo ves esta situación de que van a exigir o quieren exigir en muchos sitios la cartilla hasta de vacunación y personas como yo hasta dentro de 6 meses? Pues o tenemos que estar todos los días haciendo unos PCRs o no sé. Cuéntanos. Un saludo y muchas gracias. Esto de obligar a la gente a vacunarse, ya lo he dicho varias veces aquí en La Contra, me parece un disparate contraproducente. No estamos hablando de una vacuna para niños pequeños, sino para adultos, gente mayor de edad, que sabe lo que le interesa y lo que no. Y si se equivoca, pues se equivocan ellos. Yo me he vacunado porque he querido hacerlo, pero respeto a quien no quiera vacunarse. Podríamos pensar que, claro, que es una enfermedad contagiosa y que por lo tanto tiene externalidades, pero es que no es la única enfermedad contagiosa, caray, que a veces se nos está nublando un poco el entendimiento. Ahí convivimos continuamente con enfermedades contagiosas, mucho más habituales además, como la gripe, que nos visita todos los años y cuya letalidad es, por lo que sabemos, similar a la COVID, y no nos obligan a vacunarnos cada año. Pero esto les está pasando como con las mascarillas. Quieren tomar medidas sin parar para que parezca que ellos están al cargo de todo y que sin ellos poco menos que nos moriríamos. Mira, fíjate cómo llevan meses cargando contra la irresponsabilidad de la gente. Es continuo, bueno, básicamente de los madrileños y luego ya de la gente en general. Bueno, los madrileños casi siempre y luego ya los jóvenes y tal. Pero es que estoy por escuchar una sola crítica de un gobierno. Una sola autocrítica estoy hablando. No ya de una comunidad autónoma, de cualquier país. Ni una, oye. Se diría que todo lo han hecho perfecto. Y lo único que han hecho es improvisar. Espero que esto de tener que ir con el certificado de vacunación hasta el supermercado no llegue a España. En Francia, por ejemplo, va a ser obligatorio para los restaurantes. Ahora solo es necesario para viajar, pero bueno, ahí al menos te quita de los test y uno no toma un avión todos los días, así que por ahí se puede pasar. Bueno, ojalá que todo lo que nos mirasen en los aeropuertos fuese el código QR, el certificado de vacunación europeo. Pues ya sabéis que pasar por los arcos de un aeropuerto a veces llegan a tales extremos que nos humillan casi personalmente, la manera en la que nos registran, nos pasan detectores de metales, nos pasan escáneres, etcétera. Así que yo firmaría para que todo lo que tuviese que enseñar al aeropuerto fuese este certificado, que te lo leen con una pistola de estas que leen códigos QR. Luego, respecto a lo que pregunta Daniel para Andrea, a ver, le remito la pregunta, pero vamos, te anticipo que el virus está más que secuenciado, ¿eh? De otro modo no se podrían haber desarrollado las vacunas. Además, luego, plantéate una cosa. Se ha secuenciado el genoma humano, que es de una complejidad extraordinaria. ¿Cómo no se va a secuenciar el de un simple coronavirus, que no es más que una cadena de ARN? Luego, en cuanto a lo que pregunta Carlos, pues mira, no sé dónde vives, pero vamos, están vacunando ya a los nacidos en los años 80 desde hace tiempo, y no creo que tarden con los nacidos en los 90, así que de 6 meses nada, ¿eh? En octubre como muy tarde estás vacunado, eso tenlo por seguro. Mira, a día de ayer había recibido la primera dosis el 65% de la población en España, y las 2 dosis el 54%. En España se están poniendo de promedio, más de 500.000 de dosis diarias desde principios de mayo, con varios picos de más de 1 millón. Mira, el día 5 de julio, que fue cuando a mí me inyectaron la segunda dosis, se pusieron en toda España 1.166.000 dosis ese día. Lo miré por curiosidad, y me dejó sorprendido por la cantidad de pinchazos que habían dado. Bien, seguimos con Gonzalo de Chile, que nos cuenta cómo a una famosa chocolatina del país le han tenido que cambiar el nombre. Y te escribo para comentarte una noticia que acabo de leer, que ocurrió en Chile, debido a que la compañía de chocolates Nestlé tiene hace ya más de 60 años una clásica galleta bañada en chocolate que se llamaba hasta hoy Negrita, y por medio de las redes sociales hoy me entero que desde hoy ya no se llamará más Negrita, sino que cambia su nombre a Choquita,
producto de ir en la tendencia de la no discriminación y inclusividad en los productos actuales de la empresa. Entonces, de pronto, a mí me parece bastante, por un lado, cómico y por otro lado preocupante, porque creo que esta situación de la no discriminación y del discurso de la tolerancia y de no ofender a nadie ya se está un poco yendo de las manos en algunos sectores. Y sobre todo me llama la atención que una firma como Nestlé, que ha tenido serios cuestionamientos respecto a las prácticas laborales o a la explotación infantil, o a declaraciones como hizo el año 2018 el CEO de Nestlé diciendo que el agua no era un recurso, un derecho humano, sino más bien un bien privado. Me llama la atención que dichas compañías vayan hoy de progres por la vida, enarbolando banderas de la no discriminación o de la inclusión o de la tolerancia universal. Entonces, de pronto eso, te lo quería comentar, no sé desde qué punto lo puedes ver tú, o si realmente es solamente una jugada de marketing, o en realidad, digamos, es un nuevo espíritu de la empresa en pro de la tolerancia y la igualdad. Bueno, te mando muchos saludos y muchas gracias por tu programa. Abrazos. Algo parecido a lo que nos cuenta sucedió en España hace un par de años con los conguitos, que son unos dulces muy populares en España. Son unos cacahuetes bañados en chocolate que fabrica una chocolatera zaragozana llamada La Casa. Aquí todos de niños nos hemos puesto morados a comer conguitos y por eso es una marca a la que todos los españoles le tenemos mucho cariño, porque nos trae muy buenos recuerdos. Los de La Casa resistieron afortunadamente la presión y la marca Conguitos se mantiene. Y espero que se mantenga durante muchos años, porque por más que se empeñen, yo sinceramente cuando empezó este escandalillo, porque la cosa no pasó de las redes sociales, por más que se empeñen en que soy racista, yo es que no veo nada racista en esos dulces ni en el nombre. Caray, si en lugar de conguitos los hubiesen llamado madrileñitos, yo estaría encantado. Qué mejor cosa que te asocien a algo tan rico como un conguito. Ya digo que todos tenemos, yo tengo un recuerdo como conguitos evidentemente ahora de Pascuas a brevas, pero si algún día me cae alguno y me lo meto en la boca, me transporta automáticamente a los 8 años, así que no está nada mal que prácticamente toda la población del país asocie tu nombre y tu nombre de marca a recuerdos tan agradables. En fin, supongo que el ron Negrita, no sé si lo tenéis en Chile, es un ron muy popular en España, tendrá también que cambiar el nombre, porque además en su etiqueta aparece una mujer joven de raza negra. Es un ron que tiene siglo y pico de antigüedad. Bien, seguimos con Francisco, que nos habla de la nueva ley de memoria democrática. Ve calentando, Primo de Rivera, que sales. Vas a tener que hacer una contrahistoria, por lo que se ve. Así que ve preparándote a Primo de Rivera, porque ya están calentando los desenterradores profesionales de este gobierno. Así que ya tienes gancho de actualidad, así que ya tienes contrahistoria lista. He visto que ha sacado la de los misiles cubanos, lo cual es muy buena contrahistoria. Enhorabuena y ardiendo en deseo de que nos hables de Primo de Rivera brevemente. Muchas gracias, Fernando, siempre por tu programa. Pues sí, Francisco, con la nueva ley ya podrán sacar a Primo de Rivera, pero no tanto por él mismo como por el lugar en el que está, la Basílica del Valle de los Caídos, que la quieren resignificar, porque esta ley va en buena medida de acabar con el Valle de los Caídos. A mí la verdad es que me produce ternura verles tan ilusionados con la resignificación del Valle de los Caídos. No sé cómo lo van a hacer, es que es imposible resignificar ese lugar, tienen que asumirlo desde ya. No sé, es algo así como si pretendes resignificar las pirámides de Giza o el monasterio del Escorial o el Palacio de Versalles. A ver, las pirámides están unidas al Egipto faraónico y no puede ser otra cosa, porque las construyeron los faraones del Imperio Antiguo, y no hay mucho más. El Escorial está asociado a la España imperial, porque lo mandó a hacer Felipe II, y reposa en él, además. Y Versalles, pues es el emblema del Rey Sol, tal y como vimos aquí hace unas semanas con Alberto Garín. Lo llevan crudo eso de la resignificación, pero bueno, que siguen a lo suyo. Quizá lo suyo es volarlo, que es una posibilidad. Pero, es decir, quitar la cruz, lo otro no lo pueden volar, porque no es un edificio, es una gruta excavada en la roca viva, ¿no?
del Risco de la Nava, que es donde se hizo aquello. Así que lo más que pueden hacer es volar la cruz y tapiarlo, que no a nadie pueda pasar. Pero aun con todo, el lugar, el Valle de los Caídos, Colamuros, llámale como quieras, seguirá asociado al franquismo, porque fue ahí donde Franco decidió construir aquel monumento. En fin, bueno, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla del levantamiento de las restricciones en Inglaterra, de este experimento del que os hablaba yo la semana pasada. Con un ojo puesto en la experiencia israelí y revisando los datos diarios ingleses, Boris ya sabe que la vacunación resulta eficaz para reducir significativamente el número de hospitalizaciones y muertos, pese a nuevas cepas y pese a las relajaciones en las restricciones. Su apuesta por la recuperación de la marcha económica asumiendo una elevada cantidad de contagios, esencialmente no graves, no es una ocurrencia, sino una opción con alta probabilidad de éxito. No ha anunciado que se suspende la vacunación o la investigación de las nuevas cepas. No. Ha anunciado una medida como consecuencia de la confirmación de la efectividad de la vacunación poblacional. El resto de países podemos observar y tomar nota de los resultados, con nuestros gobernantes siempre dispuestos a llegar tarde a todo por su seguridad. En España, en concreto, bastante tenemos con averiguar si las medidas que se toman son constitucionales, antes de aclarar siquiera si son útiles o contraproducentes. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la Contracrónica de hoy lunes. Mañana será martes y, por supuesto, habrá Contracrónica. Hasta mañana, amigos.